Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en real estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com. Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza. Plaza Financiera, Luis Torralba. Nueva entrega de Plaza Financiera aquí en Plaza Radio para abordar otro tema de actualidad y nunca mejor dicho. Estamos en el mes de mayo y uno de los famosos axiomas bursátiles, refranes, dichos que circulan por los mercados es ese que llamado el Sell in May and Go Away, que no es otra cosa que vende en mayo y lárgate de la bolsa. Para esta ocasión contamos con la asistencia de Javier Navarro, socio director de Vinga Capital Corporate Finance. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Y Pascual Santos Juanes, director territorial de GVC Gaesco. Muy buenos días, Pascual. Hola, buenos días, Luis. Un dicho que cobra valor en estos días. ¿Pero qué hay detrás de este famoso axioma, Javier? Vamos a ver, para mí no es un axioma, porque si fuera un axioma sería una verdad irrefutable. Para mí es una de las imperfecciones que tiene el mercado. Es decir, nosotros, los analistas fundamentales, pensamos que al final el precio de las acciones lo que refleja es la información que hay disponible sobre un valor en un momento determinado y se refleja en ese precio. A corto plazo sabemos que hay imperfecciones y a largo plazo el valor y el precio tienden a igualarse. ¿Qué pasa con el famoso Sell in May? Pues que es una de las imperfecciones que tenemos en el mercado y que podemos constatar que efectivamente así será. Es decir, hay una parte del año que es menos rentable por factores que luego veremos que otra parte del año. Pascual. Bueno, pues coincido con Javier que yo no lo trataría como un axioma, porque si no sería una verdad irrefutable, como decía Javier, pero sí que es cierto que es un dato estadístico en el caso que el 70% de las ocasiones pues se cumple. Se cumple. Ahora bien, no tenemos que confundir lo que es un dato estadístico con una probabilidad de éxito que este año se vuelva a cumplir. Lo cierto es que en el periodo mayo-octubre, en promedio, si hablamos de bolsas europeas, las rentabilidades giran en torno al 1.3 y en el periodo octubre-mayo pues supera el 7% de rentabilidad. Pero insisto, no tenemos que confundir lo que es un dato estadístico con un dato de probabilidad. Rentabilidades pasadas nunca auguran rentabilidades futuras. Efectivamente. Bueno, ¿y hasta qué punto estos dichos, ahora iremos más en cuestión con el del Sell in May, cuestionan las decisiones que se toman en los mercados por parte de los inversores, Javier? Vamos a ver, yo creo que al final cada gestor tiene sus propios criterios de inversión. Y están los analistas técnicos, los que hacemos análisis fundamental, los hedge funds que juegan largo, que juegan corto, y al final cada uno tiene su propio... Cada maestrillo tiene su librillo. Y al final lo que hay que mirar es el track record y los resultados. Yo, desde mi punto de vista, aquí lo importante es el análisis fundamental y la inversión a largo plazo. Todo lo demás son... Ruido. Un ruido que en un momento dado puede ser muy rentable, pero en otras veces no. Bueno, a mí lo que me gustaría comentar es que, en primer lugar, el Sell in May no es para nada un refrán que sea del mercado. Lo ha aplicado el mercado, lo ha cogido como propio. Es un refrán de origen inglés y, digamos, solamente en el mercado aplicamos la primera parte, que es Sell in May, pero la segunda parte es And Come Back in St. Leger's Day, que es que, bueno, sobre todo para la burguesía inglesa, lo que pretendían es St. Leger es la tercera carrera del Triple Derby de carrera de caballos, que era, pues, para salirse del calor, pues volvemos a la segunda quincena de septiembre, que ya, pues, nos hemos librado del calor. Y se lo ha apropiado el mercado. Y se lo ha apropiado el mercado. Entonces, si yo lo aplicaría en esta ocasión, pues sí que es cierto que yo, a la hora de gestionar, pues el enfoque que le doy siempre es un enfoque muy cuantitativo y me gusta mucho estadística y probabilidad.
Y bueno, en esta ocasión quizás a lo mejor puedo estar mucho más cercano de aplicarlo, pero por una cuestión básica, que es en términos de volatilidad, ¿de acuerdo? En términos de volatilidad, pues bueno, hemos vivido los 4 primeros meses del año con niveles de volatilidad muy lejanos respecto a la media histórica. En los últimos 10 años, pues tanto IBEX como Eurostock, pues IBEX está en percentil 5, es decir, 95% de las ocasiones volatilidades superiores. Eurostock está en percentil 4. Quiero decir, se dan una serie de condicionantes para que haya un aumento de volatilidad y eso se puede traducir y se puede, digamos, como percibir por parte del mercado que el selling May se cumple. No creo que tenga que ser función directa esta pauta estacional de comportamiento de volatilidad respecto a que nos encontramos en mayo, pero bajo mi visión actual de mercado puede coincidir. Pero no necesariamente, tiene por qué ser así. Javier, hay que pensar también que veníamos de un trimestre del año pasado, el último trimestre fue desastroso y hemos recuperado todo el terreno perdido. ¿Crees que se cumplirá en esta ocasión el selling May? Vamos a ver, mi opinión es la siguiente. O sea, si analizamos la rentabilidad del Standard & Poor's los últimos 20 años, podemos ver como de noviembre a abril hay una rentabilidad positiva del 4,2%. En cambio, si lo miramos en el periodo de mayo a octubre, la rentabilidad positiva es solamente del 0,4%. ¿Qué es lo que falta aquí? En mi opinión, los dividendos. Es decir, ¿cuándo se pagan los dividendos? Claro. Pues precisamente se pagan en los meses de mayo, junio, julio. Sí, señor. Es el periodo. ¿Qué pasa? Que son precisamente, como sabemos bien, las acciones descuentan los pagos de dividendos y en consecuencia los reflejan los índices. Entonces, mi opinión es que habría que reducir algo la exposición en esta época del año, pero para nada salirnos del mercado. No hay alternativa rentable a la renta variable, es decir, hoy día hay que tomar riesgos si queremos rentabilidad. En la renta fija ya sabemos cómo están los bonos a tipos entre el 0 y el 1%, muy bajitos. Y depósitos y letras ni te cuento. Y entonces hacer el ejercicio de salirnos del mercado para volver a entrar dentro de 5 o 6 meses, vamos a generar más costes y seguramente nos equivoquemos. De hecho, también he mirado la rentabilidad precisamente en el mes de mayo de los últimos 6 años y mayo no podemos decir que sea un mes especialmente poco rentable, al revés. Tiene unas rentabilidades entre el 1,5% y el 2%. Si tuviera que decir bajar exposición, precisamente me esperaría al mes de junio, que sí que hay una rentabilidad media del 0,7% negativa, y el peor mes del año sí que es el mes de septiembre, que de promedio baja algo más de un 1%. Pero en esta ocasión, Pascual, coincide que hemos tenido elecciones generales hace 4 días y en mayo tenemos municipales y europeas. ¿Hasta qué punto puede condicionar esto en la marcha de la bolsa española? Pues a priori son eventos que condicionan. También es cierto que tras las elecciones del domingo pasado tenemos el dato estadístico otra vez más que se rompe con el lunes pasado. Sí, señor. Por primera vez el mercado sube después de unas elecciones. Empezó el mercado bajando 0,6, 0,7 y luego cayó. Luego es, como digo, desde un punto de vista estadístico, probablemente las elecciones de finales de mayo impactarán, pero bueno, ya hemos tenido un dato, un outlier que ha salido. Respecto a lo que comentabais antes de decir, bueno, pues el primer trimestre ha sido muy bueno, etcétera. Yo la filosofía de inversión que intento trasladar es más un poco en términos de objetivos. Es decir, pues tener en cuenta que, por ejemplo, Standard & Poor's con dividendos en promedio da un 12,5% al año, IBEX desde su creación un 9% con dividendos respecto de la creación, pues en el primer trimestre hemos obtenido un 15, un 16% en promedio más o menos en estos índices, pues yo creo que es una situación excepcional y como tal habría que tratarla. Es decir, es un dato que está por encima de la media y que nos da una rentabilidad superior. Por lo tanto, yo muy probablemente con un objetivo claro y concreto, porque mi objetivo no es permanecer en el mercado, sino obtener una rentabilidad cierta todos los años, yo probablemente desharía mi posición. No tanto porque estemos en mayo, porque para mí no creo, no tengo un convencimiento pleno de la pauta estacional, sí del comportamiento de la volatilidad y sobre todo del objetivo concreto. Como digo, yo desde un punto de vista estadístico, si al mercado le puedo esperar un IBEX 9% con dividendos y a un S&P un 12,5%, si tengo un 15% es una situación excepcional y creo que hay que consolidar el beneficio. Caja y a esperar. Yo creo que sí.
Javier, otra pregunta que surge al hilo de las elecciones, de los condicionantes. Por ejemplo, tenemos el Brexit que no se termina de cerrar, tenemos la guerra comercial. Hay muchos obstáculos todavía en la carrera de los inversores. Vamos a ver, yo con relación a las elecciones, bueno, quiero decir que efectivamente el mercado reaccionó positivamente, pero porque los analistas ya descontaban una alianza entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Uh-huh. Al principio parecía que iba a ser esa la solución de gobierno y ahora estos últimos días hemos visto cómo el mercado está corrigiendo, especialmente ayer, que bajó más de un 1%, y es porque ya se habla que Podemos podía entrar en el gobierno, con lo cual de alguna forma se difuminaría la posibilidad de que entrara un gobierno de coalición con Ciudadanos. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que aislarnos del tema político. Evidentemente las subidas de impuestos no son buenas para las compañías. Ni para los contribuyentes. Exactamente. Y lo que tenemos que mirar es el estado de la economía y los resultados de las empresas. Que ahora mismo estamos viendo resultados mixtos y es posible que empecemos a ver un suelo a nivel de datos macro y que las cosas empiecen a mejorar ligeramente y desde luego para 2019 podemos descartar una recesión. En cuanto al resto de los temas, el Brexit, pues bueno, ha habido patada y adelante, hasta octubre no vamos a tener ninguna solución. Yo creo que ya está descontada en el mercado y llevamos muchos meses oyendo hablar del Brexit y al final no, ya cansa. Ya cansa. Al igual que el acuerdo o no acuerdo entre China y Estados Unidos, que efectivamente no es bueno, pero también parece que está evolucionando de forma favorable. Pero lo importante es remitirnos a qué tipo de resultados son los que van a publicar las compañías. Pascual, los resultados también están siendo muy condicionados por el tema de los atípicos. Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto la banca ha presentado que, vamos, yo estuve presente en la rueda de prensa de CaixaBank y ahí eran todo atípicos. Llegará un momento que no tengan atípicos y tengan que sacar resultados y sobre todo a la banca en base a unos tipos cero con unos márgenes que se le comen por todos lados. Ese es el gran problema de la banca europea, el entorno de tipos de interés. Pero lo que ocurre es que, claro, a nivel macro y con la política que tenemos del Banco Central Europeo, pues todos somos conscientes que una subida de tipos de interés en el corto y medio plazo en Europa pues es prácticamente inasumible porque pues, supondría una quiebra de la mayoría de las economías, pues dado los niveles de endeudamiento que tenemos. En España ahora mismo estamos casi equilibrados en deuda sobre PIB, porque realmente pues el PIB ha crecido algo, pero en el momento la base de cálculo nos aumente, pues llegamos a unos niveles poco sostenibles. Yo sí que pues daría o digamos abriría el abanico de inversión. Tenemos que tener en cuenta, pues ahora también se acaba campaña de resultados al otro lado del charco, en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta el 80% de compañías de S&P han batido expectativas sobre resultados. Bueno, podemos tener cierto riesgo de dólar, pero también es verdad que a lo mejor si ampliamos nuestro espectro de inversión nos puede ayudar mejor a capear un posible temporal en Europa, sobre todo por lo que hablábamos, porque pues los bancos en el momento sacan los atípicos, los resultados a la cruda realidad. Los márgenes son muy bajos y el negocio típico suyo, que es prestar dinero, pues realmente está en mínimos. ¿Cómo lo ves tú, la campaña de resultados, Javier? Pues yo soy bastante optimista en el sentido de que se están batiendo resultados. Creo que hay que analizar empresa por empresa. Cierto es. Porque estamos viendo cómo compañías, pues puede ser Google, que a lo mejor presenta resultados y porque no crece lo que se espera empieza a defraudar. O al revés, Twitter, que es otra empresa tecnológica que aumenta el número de suscriptores y se dispara un 14% en el día, ¿no? Entonces, más que analizar sectores, a mí me gusta analizar compañías y aprovechar momentos precisamente para hacer compras o para hacer ventas. ¿Qué compañías te gustan en estos momentos? Bueno, pues yo en concreto, por ejemplo, Twitter la he vendido esta semana. La he vendido esta semana porque hubo un día que publicó resultados, subió un 14%, tenía unas rentabilidades algunas muy buenas. Y dijiste, es caja. Y las he vendido. Por contra, por ejemplo, una compañía como se llama TUI, que es un turoperador alemán.
Lo conocemos aquí cuando estaba con la CAM, con la antigua caja del Mediterráneo. Correcto, pues está con todo el problema